Pero, o sea, si hay alguien que quiera realizar algún aporte, lo hacemos, ¿verdad? El consumo y el aprovechamiento biológico desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional forman parte como de los pilares de la seguridad alimentaria, de los cuales surgen muchas determinantes que nos permiten ver cómo estos inciden, cómo influyen al final en la salud de la población, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Entiendo que en una ponencia anterior, probablemente en una ponencia posterior, van a ver lo correspondiente a los pilares de la disponibilidad y el acceso. Ahora vamos a hacer un poquito de énfasis en esto y cómo esto puede influir realmente en que nosotros tengamos una alimentación saludable. Vamos a tratar de ver un poquito la perspectiva legal de El Salvador con respecto a estos dos pilares, un poco el marco conceptual del consumo y la utilización biológica. Es importante porque tenemos compañeras nutricionistas que nos van a ayudar a ampliar los conceptos que también ahora les traigo, ¿verdad? Y compartimos también en base a su formación y experiencia la concepción de estos dos del consumo y de la utilización biológica, ¿verdad? Vamos a ver un poquito nuestro contexto como país, ¿verdad? De qué influye que nosotros nos alimentemos bien, ¿no? O lo que también podamos tener una imagen de cómo está la malnutrición en nuestro país. Y vamos a ver un poquito acerca de esos servicios básicos o cómo estos servicios, la prestación de estos servicios básicos, a dónde llegan, ¿verdad? Cómo está esta disponibilidad dentro de nuestro país. Y algunos pequeños indicadores, no de forma completa, ¿verdad? Y al final va a haber al respecto una pequeña tareita que va a quedar sobre eso, que va a ser individual, ¿verdad? No se vale la copia, no se vale que se vayan a ayudar, sino que la intención es de que cada uno investigue y que ese conocimiento quede en ustedes, para que ustedes también después puedan ser replicadores, ¿verdad? Bueno. Como marco legal podemos decir de que lo que nos rige por el momento en nuestro país es una política, ¿verdad?, que ha sido aprobada. Esta surge luego de que por medio de un decreto legislativo que le da origen al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 2009, ¿verdad? A partir de ahí se inicia un proceso que permite crear el marco legal que por el momento nos rige como país, es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta tiene una vigencia de 2011-2015. Quiere decir de que para el otro año tendríamos que estar empezando a hacer una revisión de la misma para actualizarla y que responda realmente a la problemática o a la situación de seguridad alimentaria y nutricional del país. Pero actualmente las líneas estratégicas que nos permiten considerar el consumo y la utilización biológica como ejes estratégicos para lograr una alimentación saludable están definidas en la línea estratégica 3, 4 y 8. La línea estratégica 3 nos manda a promover prácticas de alimentación saludable y de nutrición atractiva, revalorizando la cultura alimentaria. Más adelante vamos a ver qué es la cultura alimentaria, o al menos hacia dónde nos lleva ese concepto de cultura alimentaria. Luego, en la línea estratégica 4, tenemos asegurar el acceso y la calidad de servicios de salud, agua segura, promoción de prácticas adecuadas de higiene, saneamiento básico en el hogar, la escuela y la comunidad. Y la línea estratégica 8, garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos para el consumo de las personas. Entonces, si ustedes se fijan, son ejes importantes. Y si lo vemos desde el punto de vista salud, la nutrición o la malnutrición que nosotros tenemos ahora representa o nos lleva a grandes problemas de salud, que son problemas de salud pública. Tenemos alrededor de eso enfermedades que representan un buen gasto del presupuesto nacional de salud y que mientras nosotros no le pongamos atención, eso va a ir creciendo y vamos a llegar a un punto que probablemente va a ser una epidemia que va a ser difícil de controlar. Probablemente
que ahorita todavía estemos en la oportunidad de formar una generación que se alimente mejor y con eso poder reducir los problemas de malnutrición ya en la etapa adulta, los cuales inician desde la infancia. Bueno, como marco conceptual, ¿quiénes tienen ustedes por consumo? Me gustaría escuchar algunas intervenciones de ustedes, porque aquí lo estamos viendo consumo desde el punto de vista de seguridad alimentaria y nutricional. Puede ser de que nosotros, depende de lo que nos dediquemos, tenemos una definición diferente del consumo. El consumo puede ser para algunos proveernos de todo lo necesario en la casa, pero desde el punto de vista alimentario, ¿cómo ven ustedes qué es el consumo? ¿Qué entienden por el consumo? Lo que comemos, ¿verdad? Eso es el consumo. ¿Alguien más tiene algo otra? Como los hábitos alimenticios que tenemos, de acuerdo a patrones culturales y educacionales, ingerimos. Esto determina qué comemos, entonces. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, el consumo es para alimentos. Ahora bien, ¿qué son alimentos para ustedes? ¿Qué representa un alimento? Algo que se pueda comer y que nos pueda nutrir. ¿Qué más? Algo que me sustenta y me libera. Algo que sustenta y me libera. ¿Qué más? ¿Qué más es un alimento para ustedes? Estábamos comentando con ella, como ella me dice, no todo nutre correcto, digo yo. A todos le llamamos alimentos, media vez se puede ingerir, le llamamos alimentos, pero obviamente no cumple que tenga nutrientes. No, pero eso no tiene que ver, o sea, en cómo estamos, porque también puede hacer que estemos comiendo lo que nos nutre, pero no de la forma balanceada y que lo requerimos, ¿verdad? Y acuérdense que también dentro de de poder conservarnos saludables, que a través de una dieta podamos hacer también ejercicio, ¿verdad? No solo es la alimentación, para que nuestro cuerpo aproveche adecuadamente todo lo que necesita proporcionar, ¿verdad? Entonces, todo eso, o sea, es un conjunto de cosas. Pero digámoslo así que de forma... ¿sí? Pero ¿cómo saber que estamos comiendo saludable? Porque yo estaba viendo el video de los 10 tóxicos que nos pasaron. Yo me asusto al pensar, todo lo que consumimos tiene células cancerígenas, tiene tóxicos, tiene químicos que siempre nos van a proporcionar un mal, y entonces ¿qué voy a comer? Ahí es donde es importante la educación. Tal vez un comentario más o menos tratando de responder, ¿verdad? Un comentario con respecto a lo que decía, ¿cómo estamos? Cuando un paciente llega por sobrepeso o obesidad, lo primero que yo le digo, y sí, mi objetivo no es que solo baje peso, sino que aprenda a alimentarse de por vida. El objetivo tiene que ser, quiero comer bien. ¿Y cómo voy a comer bien? El dinero no es solo comer lo que llamamos, ¿verdad?, calidad de comida, el concepto que tenemos, no, sino que ese es nuestro objetivo, que todos comamos sano. Ahora viene la parte, que todo está contaminado, todo. Pero también en seguridad alimentaria están surgiendo estrategias, por ejemplo, lo orgánico, o sea, hemos tenido, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con compañeros ingenieros agrónomos en nuestro trabajo, y pues primero es un gran trabajo el rescate de las semillas criollas, ¿verdad?, que ya no hay, se las han llevado para Europa o Estados Unidos y no encuentran las transgénicas, pero el rescate es una estrategia. También los huertos familiares, hay una que se llama, como el concepto, tal vez el compañero me ayuda que cultivamos pero en lo urbano, se me ha ido la palabra, pero es una estrategia que nosotros en la casa, yo lo tuve la oportunidad de tener tomates en mi casa. Claro, tuve que estar trayendo tierra de San Vicente, trayendo todas las semanas tierra, pero lo tuve en mi casa, ¿verdad? Podíamos tener chiles, tomates, y es tan linda la experiencia de nuestro jardín. Hay fotos en Facebook que de llantas, que
se hace con tierra y ahí salen unas plantas bien bonitas. De botellas plásticas, una pared en diferentes posiciones y con bambú, entonces hay, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos en nuestra casa, poco a poco pues se puede ir aplicando, ¿verdad? Entonces, eso tal vez vamos a ir apaleando esa situación en la que todo está contaminado. Pero sí hay. Incluso quizás agregando lo que dice la compañera, puede hacer de que todavía en esta parte del país o en esta zona todavía sea algo que se vea un poquito más que en las ciudades más grandes y urbanizadas. Si ustedes se remiten a cuando ustedes estaban chiquititos, por eso les digo, puede ser que todavía eso ocurra así, pero las casas tenían un jardín y normalmente había árboles frutales. Ahora normalmente la mayoría de complejos habitacionales donde nosotros vivimos, lo que tenemos es un patio de cemento, donde tampoco hay espacio para poder tener un arbolito, menos un arbolito frutal. Y si dentro de la casa tenemos plantas, lo único que tenemos son plantas ornamentales, son flores. Entonces esa cultura que tener sembrado un palito que tenía que ser limón, que significa un ahorro y economía para la familia, porque se deja de pagar 25 centavos por 3 limones o por 2 limones, la hemos perdido. Y lo que significa poder llegar, cortar el fruto, todos sus nutrientes, y con eso alimentarse, es algo que hemos perdido. Ahora todo es ir al súper, comprar, no sabemos cuánto tiempo esa, ha tenido que pasar para que esa fruta o esa verdura que nosotros llegamos a comprar ahí haya llegado ahí. Cuánto valor nutricional se ha perdido en su traslado, desde dónde viene, cómo fue cultivado, quién la cosechó, si le pusieron tóxicos, si no le pusieron. Nosotros pueden decir que no, es orgánica, pero la verdad no sabemos si se utilizaron agua, si el agua con la que la regaron fue adecuada, no sabemos nada de eso. Lo único que hacemos es pagar por un alimento. Bueno, lo que nosotros consideramos alimento, al final no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Y de esa misma forma, la mayoría de alimentos que consumimos de ahí son alimentos procesados, que probablemente ni siquiera nos tomamos la molestia de revisar su etiquetado para saber qué es lo que estamos comiendo, qué cantidad de colorantes lleva, qué preservantes lleva, si es saludable, si no es saludable. Y tal vez el problema no es el consumo de eso, sino que las cantidades de eso que nosotros consumimos por las dietas que no son a veces totalmente balanceadas. Entonces, eso de que tomarse una gaseosa a la semana no sea malo, pero si ya la consumimos de salir al almuerzo siempre todos los días, entonces ya eso ya significa un deterioro para nuestra salud nutricional. Y si ustedes se fijan, en la mayoría de los chalets escolares, que también encontramos. Entonces, como que ahí al respecto tiene que haber una reestructuración de cómo nos alimentamos. Y por eso les decía, más adelante vamos a ver un poco esto de la parte de cultura alimentaria, pero también de la educación alimentaria. Realmente, si ustedes se ponen a reflexionar, nosotros vamos a la escuela y nos enseñan desde cada letra hasta que podamos construir palabras. Pero nadie nos enseña a conocer las bondades y las propiedades de los alimentos para que cuando nosotros seamos adultos podamos crear nuestras propias dietas con una alimentación adecuada. Entonces, debería de ser parte de eso, o consideran ustedes que no debería ser importante, que al final eso determina la salud. Bueno, los que están en el área de educación y el Ministerio de Salud lleva la parte educativa y ya tiene años donde a los niños se les enseñan. El problema es cuando los niños llegan al lugar, porque los papás votamos todo esto. O sea, el niño ya llegan diciendo que la zanahoria, bueno, está con cancioncitas, hay programas educativos tanto de cable como nacionales, hay programas educativos infantiles que orientan. El cuaderno de ciencias viene orientado. También el problema es el hogar y el medio. O sea, porque los maestros pueden estarlo teniendo, pero en el chalet no. Ahí es donde ya entra en consideración. Animal en ese sentido, porque dentro del plan de agricultura familiar trabajábamos esta parte de seguridad alimentaria y montábamos los talleres académicos, a los cuales llegábamos a una vivienda de unas personas que tenían problemas de un niño de malnutrición severa.
y llevábamos personas de que tenían a sus niños sanos para que ellos vieran cuáles eran las diferencias. No llevábamos ni recetas ni nada, sino que se les daban como los insumos para hacer recetas y los niños comían. Y dentro de las cosas que ellos manifestaban era que los niños, cuando están en grupo, comen, pero cuando llegan a su casa, no. Entonces yo me preguntaba, ¿yo qué puede ser? Bueno, pasó el taller y todo, y los niños durante el periodo ese comían y se dio el cambio en ellos, el cambio físico, pero fue terminando el taller y después voy viendo a los niños que andaban comiendo churros y acciones y tonteras, y yo me dije, bueno, ¿qué pasa? Y yo me pongo a pensar que uno de los problemas es que, bueno, en el campo se da mucho, que no se educan para ser padres, para ser buenos padres. Y muchas veces son jóvenes que 15 años, 16 años y ya tienen hijos. Muchachas de esas edades que ni siquiera se desarrollaron para bien, digamos, adquirir conocimientos, traen unos patrones de crianza de sus padres que no fueron los mejores y obviamente eso les va a seguir como repitiendo, ¿no? De todo el Vuelve un ciclo. Entonces, ¿cómo romper esa situación? Quizá en la parte de los centros escolares, pues se anda haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, de hacer la promoción de las escuelas saludables. Ahí quien tiene la oportunidad de parar ese tipo de consumo son los directores, porque ellos son los responsables de ello. Entonces, nosotros como educación, con los compañeros asesores, andamos orientando también esta parte. Que no es mentira que se va a quitar de la noche a la mañana un malazo que se tiene, pero que se lo vayan quitando los días, ¿sabes? Si de 5 días, que solo 2 días vendan este tipo de comida, o que se haga el cafetín después de haber dado el alimento. Yo ya hace poco les voy a contar que esta semana se está finalizando en la escuela donde estudia mi hija, se hizo una actividad que dijo la maestra de ciencias, por cierto, de que llevaran alimentos, platillos diferentes. Lo más que se pudo observar ahí son pupusas y sándwiches. Entonces, realmente ahí quizás sí tenemos una gran responsabilidad nosotros como padres de familia, porque en ese caso ahí es donde tenemos que ir orientando, y esa parte donde ella dice de los pequeños espacios con los que uno cuenta en su casa para poder sembrar, aunque sea las plantas aromáticas, el limoncito. Mi casa es pequeña, no tengo espacio, pero tengo un argatillo y gracias a Dios ya aprendí a hacer ese tipo de ciencia. Bueno, quizás para que podamos avanzar, solo voy a permitir 2 reflexiones más y en el transcurso vamos a ir permitiendo que los demás vayan también aportando. Sí, yo solo en los 90 proyectos que se les entregó, hay unos de empresas para producir, por ejemplo, leche de soya, hamburguesas de soya. Y entonces la idea es que para competir con las empresas bien organizadas como Diana, hay que hacerlo con otras empresas comunitarias que produzcan un producto mejor presentado, más sano, para que realmente esta batalla la podamos ganar. Es decir, si ya se une el gobierno, la escuela, el Ministerio de Salud y empresarios que viven de vender estos productos sanos, y también a los de los cafetines, pues por ahí va, llega y se les capacita para que ellos empiecen a producir estos nuevos alimentos realmente sanos. Okay. Voy a dar 2 participaciones más y continuamos y vamos a hacerlo aquí y aquí y ahí cerramos esta parte, pero vamos a continuar. Quisiera poner el ejemplo del instituto donde yo trabajo. Ahí se trata de implementar una educación integral. Entonces en el cafetín no se venden chocolates, no se venden dulces, no se venden gaseosas, no se vende carne. Entonces, y en las clases, en todas las clases va integrado lo de la salud. Entonces con los niños pequeños es bien fácil decirles,
esto es dañino, eso no se debe comer. Ellos llegan a su casa, les sirven la comida y ellos dicen, no, yo no voy a comer eso. Por experiencia que los padres nos han dicho, pero con los alumnos ya grandes, ya cuando tienen bien internalizado, ¿verdad?, la cultura consumista que está por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, ellos no, a pesar de que ellos saben que es malo, que les hace daño, que se enferman, que no los nutre, ellos siguen comiendo como están acostumbrados. Entonces, un trabajo desde la casa, o sea, desde pequeños, y también trabajar con los papás. Siguiendo con el tema de educación, donde yo digo igual, cafetín saludable, pero los niños en su bolsa llevaban emociones desde su casa, entonces se nos ha olvidado que la escuela es el segundo hogar, pero el hogar es la primera escuela. Bueno, al respecto a eso, muy buenas sus intervenciones, y fíjense que ahí es donde están las paradojas, ¿verdad? Ustedes se fijan en la actualidad, incluso por medio de la publicidad, se ve mucho, por ejemplo, eso de promover que se vayan a celebrar los cumpleaños de los niños en los diferentes restaurantes de comida rápida. Y una práctica y una costumbre que ahora vemos es de que ahora ya no se invitan a los niños a la casa, se revienta una piñata, comen y, ¿verdad?, y ellos ahí recogen sus discípulos. Sino que ir a comer una hamburguesa, tomar gaseosa, y esa es la celebración, ¿verdad? Y ahí se parte la piñata en algunas ocasiones, a veces ni eso, pues. Pero imagínense, pónganse a ver cómo es esto, si nosotros hacemos un análisis de comunidades de este tipo. En un grado hay 25 niños, y de eso por lo menos la mitad celebra sus cumpleaños ahí. O sea, entonces, esa es la cultura que se está promoviendo a través de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo permitida por nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, pero además de eso se vuelve también como de repente, si voy a celebrar mi cumpleaños, el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños de mi esposo, el cumpleaños de mi hijo, o sea, la cultura, o al menos la publicidad haciendo que nos vamos a seguir a celebrar los cumpleaños. O sea, ya no se celebran los cumpleaños en la casa como antes, de forma tradicional, con una comidita rica preparada en la casa, nutricionalmente adecuada, con un fresquito natural, ¿verdad?, o una horchatita, ¿verdad? Ya no se hace eso, pero nosotros mismos hemos permitido que eso cambie cuando nos dejamos llevar por no tener una educación alimentaria. Y el problema es, tal vez no tanto por nosotros, sino que la nueva generación va creciendo ya con esos patrones de alimentación, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la presentación, y ya recogiendo también todo lo que ustedes hicieron, yo que había traído sobre eso, también el consumo es eso, no es ingesta de alimentos, pero un alimento precisamente a sustancias ingeridas, fines nutricionales, que nos va a ayudar a regular el metabolismo de nuestro corporal, a regular funciones fisiológicas del cuerpo, que permite que nosotros pensemos, meditamos, hagamos todas las actividades diarias, pero también psicológicos, llevándonos a sensaciones gratificantes a todo ser humano. Entonces, dentro de eso podemos ver que dentro de todo lo que nosotros comemos siempre hay un alimento favorito. Entonces, ahí es donde entra esa parte gratificante, esa parte de las sensaciones, ¿verdad?, que de repente representa un alimento, ¿verdad? Pero lo que más nos debe importar es la parte del fin nutricional, ¿verdad? Y luego, bueno, como componente trans se vuelve clave ¿por qué? ¿Por qué el consumo se vuelve clave? Porque aunque el problema económico se soluciona, quiere decir la pobreza, la parte de los salarios, la parte del empleo, aunque solucionemos todo eso, si las conductas, estilos de vida, hábitos de las personas no se modifican, entonces vamos a tener que perder la inseguridad alimentaria nutricional por lo que hablábamos. O sea, ahí no tiene que ver el acceso, ¿verdad? O sea, no tiene que ver la disponibilidad, sino que lo que nosotros escogemos para alimentar. Entonces, si no estamos educados adecuadamente, aunque las demás partes las solventemos, nuestro consumo va a ser inadecuado y siempre vamos a tener riesgo de malnutrición. O vamos a caer en enfermedades provocadas por una alimentación inadecuada. Entonces, ¿qué determina al final nuestro consumo? De forma general, podemos decir que está determinado por
patrones culturales, hábitos alimentarios, por la educación alimentaria, si es que existe, ¿verdad? De forma formal, digamos así, y también nutricional, por la información comercial que recibimos, que normalmente no es la nutricionalmente adecuada, por el nivel educativo también que a veces tenemos, ¿verdad? Eso influye también en nuestro consumo, la publicidad y por el tamaño y composición de la familia, porque a veces eso puede limitar la cantidad del alimento que me va a tocar como parte de la familia, o la porción que le van a dar como representante de la familia. Porque de repente hay una tendencia también a pensar de que el niño chiquito debe comer poquito, poquito, pero también nos está haciendo la valoración de sus requerimientos nutricionales para su crecimiento y desarrollo, y se le está dando el alimento que necesita, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos. Y de forma general, podemos decir de que la dieta tiene que ser nutritiva y inocua, pero también se debe acompañar de un ejercicio regular para que haya un aprovechamiento adecuado. Si no, vamos acumulando todo lo que nos comemos. Ahí podemos entrar en sobrepeso y obesidad, y esto tiene que ver también con nuestro estilo de vida, ¿verdad? El sedentarismo que a veces nos lleva a nuestro trabajo, es un trabajo de oficina, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos debemos de considerar. Con respecto a la utilización biológica, bueno, esto se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que se consumen y cómo estos son convertidos en nutrientes para ser asimilados por el organismo. Entonces, nosotros nos comemos un pedazo de carne, pero eso se va a transformar allá adentro en la proteína que nosotros necesitamos para desarrollar nuestros músculos, se va a transformar en energía para que podamos hacer actividades, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con todo ese proceso. Pero como componente sano, está determinado por la calidad, por la inocuidad, que se exige por el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas que se van a desarrollar durante la cadena agroalimentaria, que incluye desde la producción hasta que nosotros lo consumimos o ingerimos el alimento, ¿verdad? Asegurando que no representen riesgos biológicos, físicos o químicos, ¿verdad? Que no nos vaya a hacer daño después de que nosotros lo ingerimos. Y ¿no? Ya vamos a nosotros. Bueno, y como determinar, podemos ver de que tenemos el medio ambiente, el estado de salud de las personas, normalmente, no normalmente, sino que en nuestros países subdesarrollados, lo que nosotros tenemos es ya una condición a veces en cierta o en determinados grupos de población, y sobre eso esa población se alimenta. Entonces, a veces, dependiendo del estado de salud de esa población, así va a ser el nivel de aprovechamiento biológico que puede haber en los alimentos. No va a aprovechar lo mismo un niño desnutrido su alimentación, porque al mismo tiempo va a comer poquito, que un niño sano, ¿verdad? Y de igual forma, un niño obeso, ¿verdad? Su cuerpo no está siguiendo adecuadamente los procesos. Y bueno, tenemos también el entorno y estilo de vida, la disponibilidad, la calidad y acceso a los servicios de salud, el agua potable, ¿verdad? O el agua que nos dicen que es potable, ¿verdad? Eso también tiene que ser parte de esto, y del saneamiento básico, y también las fuentes de energía, la fuente de energía, porque ahora es parte de los insumos que necesitamos a veces tener en la casa para almacenar alimentos, por ejemplo, la refrigeradora, pero también en algunas ocasiones para cocinar alimentos. Entonces, la fuente de energía se vuelve también importante. No sé si al respecto de esto hay unas 3 participaciones para no hacerlo muy extenso, para poder ir avanzando. Opiniones de ustedes. Pues seguimos. Dentro de todo esto, vemos de que realmente algo importante y que realmente determina el consumo y la utilización de los alimentos es nuestra cultura alimentaria. ¿Pero qué es entonces la cultura alimentaria? Es la formación de hábitos alimentarios necesarios para mejorar la calidad de vida de la población y también que sirva de base para la adopción de actitudes y prácticas nutritivas y saludables. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A la educación alimentaria. Y esta es de manera formal, es mejor porque se sientan bases bien cimentadas. Si lo hacemos de forma informal, de repente estos cimientos que se necesitan para que la gente esté
tenga una alimentación nutritiva, no va a estar totalmente desalimentada. Y ahí es donde podemos poner o que se desencadenen los problemas que vemos en la actualidad. Entonces, una alimentación saludable debe ser adecuada a la edad, al sexo, a la talla, al estilo y al estado fisiológico de las personas. Pero ¿por qué a la edad, por ejemplo? O sea, si ustedes ven, un niño recién nacido no puede alimentarse igual que una persona adulta. Y incluso si nosotros revisamos y nos vamos a ese grupo de edad, podemos ver de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna exclusiva por 6 meses. Pero nuestro Estado, ¿qué garantiza a las mujeres que trabajan? 3 meses. Menos de 3 meses. Entonces podemos decir de que de alguna forma, ahí la alimentación adecuada para ese grupo de edad no la está garantizando el Estado, no la está protegiendo el Estado, porque permite que se cree una brecha de 3 meses, cuando el alimento adecuado para esa edad es tan importante, es donde se da el desarrollo, o al menos donde se continúa el desarrollo del organismo de un recién nacido, es la lactancia materna. Se provee nutrientes que necesita, se provee las defensas que necesita para que él no sea, para que sea menos alérgico o no tenga problemas alérgicos. O sea, hay muchas bondades en la experiencia. ¿Por qué no la valoramos entonces como Estado? ¿Por qué se crea esa brecha? Yo creo que en esa parte está, digamos, institucionalmente el permiso para la lactancia materna, o sea, tal vez lo de la licencia materna es de 3 meses. Porque yo tengo mi niña de que 6 meses va a cumplir y en el lugar donde yo estoy, mientras vengo aquí, casi siempre vengo a la misma hora, pues a las 5 de la tarde, aunque yo salga a las 2:30. No es así, claro. Por lo menos mi experiencia propia, yo entré a trabajar un poco antes de los 3 meses. Mi niña va a cumplir ya 8 meses y mi trabajo es más de campo. Yo, digamos, en la municipalidad escojo lo que pasa, no solo para preparar el material que voy a utilizar para la comunidad. Y no puedo andar mi niña tampoco en los trabajos. Aunque sí hay también quizás patrones de actitud de las personas, porque he conocido mujeres que no solo por trabajar dejan la lactancia materna exclusiva, luego que durante el trabajo andan enfermos y andan en algún momento del día se toman un tiempo para extraer semanalmente la leche y la preservan en términos. Vamos allá y luego aquí y paramos ahí la discusión para poder continuar. Pero sí, ya. Creo que sí, ¿verdad? Lo de 3 meses tal vez no será suficiente, definitivamente, pero sí se les da el permiso, 1 hora, incluso nosotros dan un poco la libertad de que el empleado escoja cómo va a distribuir las horas. Y lo que decían aquí la compañera, sí tiene mucha razón, lo que pasa es que no mide el Estado el tiempo que usted se va a desplazar tal vez hacia su hijo, porque se supone que usted está trabajando en la comunidad, en su misma comunidad, se supone, y sabemos que esa realidad no es auténtica. Y pues la otra situación es que a veces también nos vemos de que como, digamos, coordinadores de algún lugar o directores o lo que sea, también tenemos el otro punto que la persona que pide el permiso no da realmente la clase materna exclusiva, entonces ahí hay un contrapeso que pues las hace quedar mal muchas personas, porque no siempre la lactancia es la adecuada, a veces la hora que se pide permiso y no realmente no es que sea para lactancia, sino es para cosas de ese tipo. Voy a dejar aquí y vamos a cerrar con usted. Ahí. En realidad, en uno de los proyectos se hablaba de que están factibles hasta esa hora. La
verdad que el país la ha dado como una opción paliativa para decir que sí, respeta y todo, pero no es la solución por muchas causas que quieren o dar tiempo, como sea. Y lo que decía el doctor también es así, ¿verdad? Tengo una hora, algunas la aprovechan, otras no, o sea, la práctica, lo que más ideal sería que en cada centro de trabajo, escuela, lo que fuera, tiene que haber un centro para extracción de lactancia materna. No puede ser porque hay una técnica, son planes que no mide más de no sé cuántos metros, que solo necesita a un termo por si no hay refrigeradora chiquita, o sea, para que las mujeres tengamos la oportunidad de la extracción. Algunas mujeres se les enseña la extracción, la solución sería el cuarto de lactancia, sería estarse extrayendo la leche, ¿verdad? Y llevarla, porque igual como mencionaron, hay madres, y nosotros tenemos experiencia de compañeras, que ellas en el resto del día se pasan sacando. Yo tuve la experiencia, yo me extraía en comunidades, solo buscaba un lugar ahí más o menos adecuado y yo llevaba la leche en mi casa. Y mi hijo se alimentaba unos cuantos meses, no fue durante 2 años, ¿verdad? Pero sí lo logré lo más que pude, ¿verdad? Entonces eso de la hora es paliativo, pero hay soluciones. Vamos allá y cerramos con don Juan, que también le pidió la palabra, ¿verdad? Yo te comento desde la cultura alimentaria, enfocándose en la edad de la niña, la niña recién nacida va a la base también conceptos que tenemos de la cultura patriarcal. ¿Y de qué sentido? La visión del hombre, cuando la mujer está amamantando, es diferente a la visión de las mujeres cuando estamos hablando de mamá. Entonces, aquí oímos diferentes opiniones, el hombre y la mujer. Entonces, estamos hablando de visiones diferentes. Pero es parte de la cultura. Entonces, considero que cuando una mujer da de amamantar, no necesita 3 meses. Necesitamos, digamos, una propuesta política debería de ser como ya no 6 meses. Porque el ir 1 hora y decir que yo miento porque voy a amamantar, entonces también ahí se necesita patrones culturales. Entonces yo creo que una propuesta política real debería de ser, bueno, me van a apoyar en mi lactancia materna de la comunidad, mi centro de trabajo, entonces mi centro de trabajo debe de poner a disposición un centro infantil, ¿verdad? Que respete lo que decía la compañera, cómo me voy a extraer mi leche en un sanitario. O sea, ¿quién va a comer a un sanitario? Y nuestros centros de trabajo son públicos. No voy a estar en la sala de espera extrayendo la leche, ni en una escuela extrayendo la leche. Entonces, son condiciones que los centros de trabajo de la comunidad deberían de fortalecer la lactancia materna, pero no solo vista como una responsabilidad de la mamá, sino una responsabilidad de la comunidad, del centro de trabajo y del gobierno. Juan, yo solo para cerrar, creo que a las 90 empresas que les hemos puesto ahí en el documento, agréguenle otras empresas, ya hay un espacito, que sea estas empresas de socio público-privado, para resolver este problema. ¿Verdad? Es decir, yo creo que por ahí andan las soluciones, ¿verdad? Es decir, que haya una empresa público-privado que resuelve este problema. Y ya ahí resolvemos también el problema del empleo para los que no tienen. Y solo acuérdense que el 80% de salvadoreños trabajan en el sector no formal de la economía. Es decir, no en el sector en el que ustedes trabajan. En el sector que ustedes trabajan solo es el 20% de la población que trabaja en empresas públicas y empresas formales. El otro 80% de la población trabaja en empresas no formales, donde las reglas son otras. Pero siempre está, creo yo, el mismo problema, ¿verdad? Es decir, la señora que tiene la venta de verduras, y no ve cómo va a dejar de vender, porque cualquier día, cómo va a decir, se necesita que haya una empresa que le resuelve este problema por $5 mensuales. Bueno, si ustedes se fijan, hablamos nada más dentro del ciclo de vida de una pequeña fracción y la discusión que genera. Yo les voy a dejar entonces al respecto otra, les quiero dejar dentro de su pensamiento otra reflexión. ¿Qué hace la diferencia de los países desarrollados con los países subdesarrollados? La diferencia la hace que normalmente las políticas que dirigen a esos países permiten que derechos como este parecen insignificantes y sean garantizados. Usted
¿Ustedes saben cuánto es el permiso que le conceden los países europeos a las madres para dar cuidados a sus hijos? No solo a lactancia materna. 3 años, 1 año, 3 años. Hay países que son 3 años, hay países de 1 año, hay países de 2 años, incluso de conceder licencia mínimo de 6 meses a los padres. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestra cultura, ¿qué nos tendríamos que acercar? A las leyes que nos permitan garantizar una nueva generación, ¿verdad? Donde nosotros también seamos responsables y que no se ve lo que decía el doctor, por ejemplo, que malutilicemos ese tiempo que nos da para el cuidado adecuado de los nuevos tomadores de decisiones del país. Desde ahí se viene construyendo la brecha que nosotros vamos creando en la alimentación. Un niño que no tiene su alimento adecuado y que la madre a los 2 meses deja de darle de mamar, le preparan la leche a veces más concentrada, a veces menos concentrada, a veces más para la leche, le damos agua de arroz, le damos un alcohol raro, le damos agua. Entonces, podemos tener un niño que nació nutricionalmente bien, pero antes de llegar a la alimentación sólida, ya que empieza a comer comida, ya está desnutrido. O ya no tuvo el desarrollo adecuado porque no lo alimentaron bien. Llega a los 2 años y ese niño, de haber tenido un 100% de su desarrollo cerebral, tal vez se lo desarrolló un 70%. Ya después, cuando llega a la escuela, ahí sí le van a dar comida, pero en ese momento ya no es indispensable su desarrollo porque ya quedó limitado. Y quedó blindado desde los 2 años. Lo que se logró desarrollar, se desarrolló, y lo que ya no es, no. Entonces, a ese niño le cuesta pasar grado, le cuesta concentrarse, le cuesta estudiar. A veces también tiene que ver con eso. Y la reacción de nosotros los padres, la reacción de nosotros los formadores es pegarle porque no quiere estudiar, pegarle porque no se quiere concentrar. Entonces, a veces no vemos desde dónde surge el problema y de dónde vienen los antecedentes. Pero luego, ese 30% que no logró desarrollar, lo va a hacer tal vez un adulto que no va a ser totalmente eficiente. Y ya lo vemos como población, quiere decir que vamos a tener un 30% menos del desarrollo del país, porque ese solo se desarrolló el cerebrito de todos los niños de esta generación un 70%. En nuestro rendimiento como país, nuestro rendimiento económico va a ser un 30% menos. Entonces, es así como influye esa parte cuando nosotros no logramos garantizar adecuadamente la alimentación desde ahí. Y entonces ahí es donde viene lo que dice la compañera. No debería ser un problema sobre las madres, es un problema social. Lo vemos desde ese punto de vista, lo abordamos desde ese punto de vista, nos interesa desde ese punto de vista. Pero cuando nosotros le preguntamos a los papás, todos los papás dicen, yo quiero lo mejor para mi hijo, pero lo estamos viendo nada más, ¿verdad? De que no lo estamos viendo ampliamente, sino que lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ya ves cómo esa pequeña parte llega a toda una gran discusión, y probablemente todos los temas relacionados a la alimentación deberían de ser vistos desde esa perspectiva, no quedarnos solo con lo que tenemos, sino que realmente estamos garantizando derechos con lo que tenemos, nuestras leyes, nuestras políticas lo permiten, ¿verdad? Pero si no es así, o sea, si como ciudadanos nosotros no exigimos nuestros derechos, tampoco nunca se nos van a cumplir. Pero, ahí va la otra parte, decía el doctor, y que decía el compañero allá también, tenemos deberes. Si nosotros queremos que se nos garanticen nuestros derechos, cumplamos nuestros deberes y utilicemos lo que los derechos nos permiten para realmente dárselo a lo que, por lo que nos están dando. Si es una hora para la casa materna, se puso para él, ¿verdad? Es por el momento lo que tenemos. Entonces hay que saber aprovechar eso para poder existir también. Porque si no, como dice el compañero, no es justificado que nosotros explicamos más si no aprovechamos a ver lo poco que tenemos ahora. Pero darle tiene que ser equilibrada, ¿no? Yo creo que la parte más con micronutrientes. O sea, no solo debemos de consumir locas, solo calorías, solo grasas, tiene que haber un equilibrio ahí. Debe de ser suficiente en cantidad de alimentos, debe de ser completa, debe de incluir todos los grupos de alimentos, pero también debe de ser variada, y esa variación tiene que ser en color, en sabor, en consistencia, ¿verdad? Probablemente aquí
lo sepan. Y por eso tal vez es importante que sea un grupo así, para que podamos escuchar las perspectivas no solo del punto de vista de nosotros los hombres y de las mujeres, sino que de las diferentes disciplinas. Ustedes después van a estar llamados aquí a ver esas brechas que existen tanto en nuestras leyes, ¿verdad?, para que se puedan solventar, pero también las brechas que existen entre lo que uno hace desde su sector y el otro, para poder articular esfuerzos que permitan tener un mejor impacto, ¿verdad?, para unir fuerzas, para poder desarrollar un plan que no deje brechas, que permita hacer una intervención eficaz y con un verdadero impacto. Entonces, eso es a lo que estamos llamados y lo que tenemos que ir identificando. Entonces, el contexto salvadoreño, ¿verdad?, está marcado por eso que vemos aquí. Tenemos a la población, tenemos una buena parte de nuestra población que vive en pobreza, y bueno, dentro de esa pobreza hay diferentes situaciones de seguridad alimentaria y nutricional, porque de la misma forma hay diferentes niveles de pobreza. Si ustedes se fijan, este es el mapa de pobreza del sitio elaborado en el 2011. Y en este mapa podemos ver de que existen, de acuerdo al color, diferentes niveles de pobreza. Pobreza extrema severa, todos los rojitos; pobreza extrema alta, los anaranjaditos; pobreza extrema moderada, los amarillitos; y pobreza extrema baja, los verdes. Que al final todos estamos en pobreza, ¿ya? En todos los departamentos hay pobreza, en todos los municipios hay pobreza. O sea, no hay ninguno que no salga sin pobreza. Eso no quiere decir que no haya personas que no vivan en pobreza, ¿verdad?, pero sí en todos los lugares vamos a encontrar gente con vulnerabilidad, ¿verdad?, y tenemos que tener la capacidad de identificar dónde se encuentran esos grupos, porque probablemente no es que no todos necesitemos atención, pero esos van a ser prioritarios, y son a los que debemos de tratar de volcar nuestros esfuerzos para ir tratando de equilibrar la balanza, ¿verdad? Una de las cosas que usted mencionó de la pobreza, pero entonces en la condición que las personas viven no es necesariamente por la pobreza, sino los hábitos de higiene que tienen. Porque hay personas que tal vez no tienen limitado mucho los recursos, pero los hábitos de higiene son extremos. O sea, el niño con decir que solo tenga 2 o 3 ropitas no significa que lo va a mantener sucio todo el día. También depende de los hábitos que cada persona tiene. Claro. Y ahí era donde yo les mostraba aquí en la parte de consumo esto, ¿verdad? Aunque el problema económico se solucione, ¿verdad?, la pobreza, o sea, que tengan mejores condiciones de salario, que tengan empleo, ¿verdad?, si las conductas, que son estilos de vida, si los hábitos no se modifican, siempre vamos a tener personas en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. La primera participación que les pedía era primero quizás como contar con una experiencia que se ha tenido en la base fundamental en esta la parte educativa. A veces en la escuela, cuando nosotros llegamos a poder apoyar ahí en ese espacio, tuvimos una experiencia de deporte en una escuela que trabaja ahí con pleno tiempo completo, que sería bueno incluso que el grupo en su momento se pudiera hacer una gira y ver cómo ellos cómo están trabajando en este caso, porque se involucra el padre de familia, los alumnos y todo lo que es la parte de trabajo con los nuevos escolares. Entonces, eso incluso ayuda a que la parte cultural que se tiene a romper un poco eso y que los mismos jóvenes desde allí saltan a aprender otras actitudes. Un ejemplo, que cantantes, que tocan guitarra, un tipo de cosas que salen ahí. Entonces, y con eso viene más también lo que es la parte de la pobreza. La experiencia que nosotros hemos tenido en el campo, lo que tenemos, híjole, a la gente se le lleva muchas cosas, pero la pereza es tan grande que le gana a la parte de la comida. Todos quieren que usted le lleva la semilla, usted le lleva el producto, y es posible quiere que se lo dé también, ya en cucharada. Entonces, eso, por eso es bien importante que las escuelas en su momento, nosotros de la
ver, empujar un poco, pero también las escuelas contribuyen en caso del niño a romper ese espacio que ya adulto está difícil. Entonces, quizá la pobreza, como dice aquel, no está en la bolsa, sino que está en los caminos. Y de esa manera, si nosotros no rompemos ese paradigma, que está bien difícil decir que nuestro país va a seguir así. Claro, y fíjate que frente a lo que quizás algo que tenemos que aclarar, ¿verdad? Que tenemos que tener todo en mente, que el problema fuera solo de educación, en este diplomado, por ejemplo, solo hubiera maestros, directores de universidades, maestros de universidades, porque con ellos vamos a resolver el problema. No es así. Es un problema de todos. Es un problema de todos. Y así como digamos, si ustedes se fijan dentro del ciclo de vida, tienen, y si nosotros hiciéramos una distribución de acuerdo a las intervenciones por cada ministerio, quién ocupa en qué ciclo de vida a las personas. Por ejemplo, desde que nacen o desde que está embarazada la madre hasta más o menos los 5 años, aquí en el ministerio es en el que, digamos, puede ver, tocar y estar más cerca de la gente. Ahora bien, nosotros vemos de los 7 años hasta 18, 19 años, quienes juegan un papel porque están cerca de la población, de educación. Pero luego, ya cuando nos vamos, digamos, al otro lado, donde vemos ya al adulto desarrollado, trabajando, ella no tiene contacto ni salud ni educación con ellos, ¿verdad? Entonces, es cierto que dos ejes fundamentales de esto tienen que ver en salud y educación. No son los únicos ingredientes, porque ustedes mismos están diciendo aquí que la educación viene del hogar, y en el hogar quienes lo conducen son adultos, padres y madres, ¿verdad? Que de alguna forma puede ser influenciado por estos dos actores, sí, pero a la larga se vuelve un problema social donde todos tenemos y jugamos un rol importante. Entonces, el problema es de todos, las intervenciones deben de ser de todos. Sí, después de los 24, quien entra es la defensa del consumidor, que es la encargada de seguir un rol, es de seguir educando y controlando al adulto. Yo creo que para que lo completemos, ¿verdad? Es decir, sí, y tiene un rol importante, ¿verdad? Entonces, pero no son los únicos, ¿verdad? Porque el resto acompañamos también esos procesos. Por ejemplo, si el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía no permite que en los trabajos también la gente pueda tener disponibilidad de alimentos saludables, por ejemplo, en grandes empresas, en maquilas, que tenemos talleres de alimentación saludable, ¿verdad? No hay servicios para que las madres puedan extraer su leche o espacios de ese tipo. O sea, hay muchas cosas donde todos los demás nos involucramos, incluyendo las alcaldías, las gobernaciones, por medio de ordenanzas. O sea, al final todos nos vemos involucrados y todos jugamos un rol importante, ¿verdad? Entonces, ahí hay que agarrar cada uno lo que nos corresponde, ¿verdad? Y al final, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura es el que tendría que garantizar que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean de calidad, pero no solo de calidad, sean inocuos también en nuestros organismos y que nos provean todos los valores nutricionales que nos dicen los libros, ¿verdad? Por ejemplo, si nos dicen de que cierto alimento nos provee proteínas y esto y lo otro, pues que sea así, ¿verdad? Que no sea un alimento vacío tal vez que nosotros estamos consumiendo, o un alimento que sí nos va a proveer eso, pero también nos va a proporcionar un daño a largo plazo, ¿verdad? Entonces, todos jugamos un rol importante. Y al final también, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura le compete garantizar de que la producción de alimentos sea suficiente para que la demanda que hay sea cubierta, ¿verdad? Y que estos alimentos sean accesibles a la población de acuerdo a su acceso, de acuerdo a los salarios que la población tiene, ¿verdad? Pues todo eso se debe garantizar ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra realidad nutricional? Ya sabemos que de base tenemos un mapa de pobreza que se extiende por todo el país, pero además de eso,
tenemos también otra realidad, y es una realidad bajo peso al nacer, de muchos recién nacidos. Vemos desnutriciones proteicas energéticas en niños menores de 5 años, anemias por déficit de hierro y por otras deficiencias, anemias también mujeres gestantes, no solo en ellas, baja prevalencia de lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Introducción temprana inadecuada de alimentos en niñas y niñas menores de 6 meses, obesidad en niños y adultos y mujeres, y luego enfermedades crónicas no transmisibles en adultos, que llevan a incapacidad. Imagínense de que una empresa, hagamos esto es algo hipotético, que una empresa para contratar a sus empleados nos llevara el récord de cómo nos hemos alimentado y qué enfermedades a la larga vamos a tener. Probablemente muchos de nosotros no hubieran trabajo por los riesgos que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la empresa privada, por ejemplo, si usted es diabético y se descompensa, eso significa una incapacidad que la empresa debe de pagar. Entonces, si él supiera cómo se alimentó usted desde su edad de infancia y a la larga, eso va a representar un riesgo para él, porque usted va a pasar más incapacitado que trabajando, no lo contratará. Si hubieran cláusulas que determinaran ellos que en base a sus riesgos de enfermedad ellos pudieran prescindir de su salario, yo les apuesto que nosotros nos alimentáramos mejor, pero porque fuera bajo presión. Pero no es necesario hacerlo bajo eso. No tenemos que hacer las cosas por presión, tenemos que hacer por convicción, porque eso nos va a llevar a ser personas más saludables, ¿verdad? Y a tener incluso más, a vivir más de forma sana, pues, ¿verdad? Bueno, entonces además de eso, fíjense que de acuerdo al Ministerio de Salud, las instituciones hospitalarias reportaron en El Salvador, de enero a diciembre de 2013, que en todos los departamentos había nacimientos de niños con peso menor de 2.500 gramos. Esos son niños con bajo peso al nacer. Si ustedes se fijan, Atenango no es de los que ocupa los primeros lugares, pero tuvo 342 niños que nacieron ya con bajo peso. Hagamos una pequeña reflexión al respecto. Si a esos niños que nacieron bajo peso, la mamá solo tuvo tiempo, 2 meses para darle la lactancia materna y después les cuidó su alimentación, ¿ustedes consideran que esos niños van a tener una alimentación adecuada en su periodo de formación principal, que es desde el nacimiento a los 2 años? Entonces, el desarrollo de sus órganos, incluyendo el desarrollo del cerebro, ¿ustedes consideran que va a ser adecuado? ¿Y ustedes consideran que después va a poder tener un rendimiento adecuado escolar? ¿Consideran ustedes que después va a poder tener un rendimiento como persona adulta en su etapa económicamente activa? Entonces, así es el ciclo en el que estamos. Ya estos niños ya nacieron con un problema de base. Y aquí hay que sumarle a esto todos los niños que se nos van a desnutrir en este periodo por iniciar de una forma inadecuada una política de alimentación adecuada. Y luego, todas las consecuencias que eso nos genera ya en el desarrollo productivo del país, en el desarrollo económico del país. ¿Consideran ustedes entonces que es importante? ¿Cómo se está pensando el desarrollo productivo del desarrollo económico? La percepción es que eso tiene mucho que ver con el desarrollo económico del país, pero creo que también tiene mucho que ver con el desarrollo de las personas. Porque si nos basamos en el sector productivo, no es productivo, entonces estamos cayendo también en la idea del modelo económico. Pero más que sea productivo o no sea productivo, es quién soy yo como ser humano. Porque yo creo que cuando valoramos todos estos indicadores es cierto, pero nos estamos basando en este modelo económico. Y también hay que tener alternativas al modelo económico. No seguimos en el mismo ciclo y nos vemos como ciclo de personas que producen. Pero somos más. Yo lo enmarco desde el punto de vista del cumplimiento de derechos humanos. Entonces, si ustedes qué creen que hace la diferencia que la selección de Alemania siempre llega a la final de los mundiales y nosotros, la de El Salvador, nunca lleguemos ni siquiera al mundial?
El desarrollo que tenemos como personas, entonces nuestro rendimiento no es igual, pero tiene que ver con todas estas cosas, con la forma en la que nos alimentamos, con la forma en la que hacemos garantes nuestros derechos, ¿verdad? Todo eso influye. Entonces, cuando yo les digo desde el punto de vista productivo y económico, eso es todas las áreas. El desarrollo como persona está determinado también en ese desarrollo que logramos tener en esa etapa inicial de la vida, en base al cumplimiento de los derechos de nuestra alimentación. Así se determina. Si tuvimos un 100% de desarrollo, probablemente esos son los niños que están en las escuelas de jóvenes talentos de la Universidad Nacional, que de repente van a las universidades de Estados Unidos y allá triunfan, pero ya no vuelven, ya se quedaron haciéndole más pistas a todas las empresas de allá, pero nunca vienen a ayudarnos a salir de nuestros problemas. Y la mayoría de nosotros, pues, prácticamente no tuvimos una alimentación adecuada, seguimos aquí en los mismos problemas y no encontramos la solución. Pero si nosotros lográramos solo dar ese paso de lograr una mejor garantía de nuestros derechos, y deseando desde ahí, probablemente el desarrollo de la población, ya el cambio generacional, sea mejor. A eso es lo que, ya, no tanto desde el punto de vista, por eso les decía, el tipo de economía que tenemos. No, pues que lo que el español dice, la parte de la economía es el patrón que tenemos los seres humanos en este momento. Nosotros dependemos de algo. Si no dependiéramos de esa persona, nos caemos. Por eso que no tenemos base para poder levantarnos. Y eso nos hace decir, no, usted no puede levantar de ahí. Nosotros estamos aquí por lo que hacemos. Quizás con la parte de poder salir de esa pobreza no está fácil. Yo creo que cada profesional, los que hemos tenido la oportunidad de estar en la universidad, la visión es diferente a lo que otra persona puede tener. Si yo salgo de mi casa a otro departamento, por decir algo, a ver algún expediente, ya se me ayuda. Pero si yo no salgo, no puedo ocupar mucho. Eso significa que en la parte profesional nosotros podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Yo he tenido la oportunidad, por lo menos, una vez como México a la Universidad de Yucatán, un intercambio de experiencias. Pero lo que quiero decir es que llegamos a un lugar donde la gente invita. Y nosotros decíamos bien, pero no entramos como viven. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, por decir, ellos no conocían lo que son los agresivos, no conocían que era un fertilizante, no conocían que era un herbicida o algo, que nosotros estamos ya a diario ocupados. Entonces, ellos tenían las camas, nosotros vivimos felices en la cama de pizza, pero ellos tenían unas camas ahí hechas de tapetes, ¿verdad? Entonces, cosas así. Y el maíz, ellos no conocían las variedades que nosotros conocemos, ellos manejan el maíz criollo, el maíz amarillo, que lo producen a puro orgánico. Claro. O sea, lo más natural que fuera. Pero les traigo esto porque realmente cada profesional tiene algo que aportar. Lo único que a veces nos acomodamos, y nos acomodamos al trabajo, nos acomodamos al tiempo, a las metas de la institución, a las metas, pero no, como que vemos que no tenemos un compromiso social. Si nosotros no vemos que vamos a ganar, no la buscamos. Pero ahí creo que es donde nosotros tenemos que aprender a saber. Voy a continuar porque yo creo que con el tiempo vamos limitados, ¿verdad? Y todavía nos hace falta la otra ponencia. Bueno, si ustedes se fijan, aquí hablábamos de los problemas de nacimientos con un peso menor de 2.500 gramos. Aquí tenemos el censo de talla 2007, que es el último censo que tenemos, que nos demuestra cómo se encontraba la población de primer grado entre 7 y 9 años para este año con problemas de desnutrición. Todos los rojitos son desnutrición crónica severa, digamos así, naranjadito menos severa, el amarillito menos, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, también en todo el país se encontraba este problema. Entonces quiere decir de que en todos los departamentos hay mala alimentación, ¿verdad?
Y probablemente si lo hiciéramos ahorita, encontraríamos condiciones similares o tal vez ya hay algunos avances, ¿verdad? Pero no lo hemos superado. Entonces, esos son los retos que tenemos. Y ahí es donde va nuestro reto social. Con respecto a salud, aquí tenemos las primeras 10 causas de consulta en la red de establecimientos del Ministerio de Salud reportados por el sistema en línea para el año 2013. Fíjense que es interesante ver que, por ejemplo, los problemas de infecciones respiratorias agudas superiores que inciden en el aprovechamiento biológico de los alimentos, ¿verdad? Ocupa el primer lugar, ¿eh? 1.260 personas que se enfermaron en ese año por eso. La hipertensión, que en muchos casos tiene que ver que se provoca como una enfermedad crónica no transmisible también por una mala alimentación, ocupaba el segundo lugar. Ustedes se fijan, la diabetes estaba por el quinto, sexto lugar. La diarrea, que también tiene que ver con malas condiciones de alimentación, estaba ahí por el sexto. Y bueno, vemos otras enfermedades ahí, pero eso se encuentra dentro de las primeras 10 causas de consulta. O sea, que quiere decir que si nosotros hiciéramos, si nosotros modificáramos nuestros hábitos, probablemente mejoráramos las condiciones de nuestra agua y nuestras condiciones higiénicas y estilos de vida, pudiéramos sacar estas enfermedades de aquí. O sea, tiene que ver con estilos de vida, con estilos de alimentación. Y esto, a la larga, es la mayoría de la consulta en el Ministerio de Salud. Luego, si ustedes ven, con respecto al mapa, desde jornadas anteriores hemos estado viendo que San Ignacio, que es de donde nosotros venimos, siempre está en rojo, extrema pobreza, desnutrición. Igual ahí veo ese medio puntito y piquito de salario, somos nosotros, San Ignacio, y está rojo, con talla, desnutrición, ¿verdad? claro, La semana pasada nos dejaron una tarea de ver la pobreza extrema y la desnutrición de nuestro municipio, y nosotros nos dimos la tarea de ir promotor por promotor, porque el promotor tiene el diagnóstico, pero tal cual de la comunidad, y nos damos cuenta que San Ignacio tiene desnutrición mínima, contaditos con la mano, pero siempre aparecemos en rojo. claro, pero acuérdense, esto es 2007. Este censo debe hacerse cada 5 años, porque esto es un indicador crónico, digámoslo así, que se debe a problemas estructurales. Es difícil moverlo, es difícil cambiarlo, pero ahorita ya pasaron 7 años. Y yo no puedo explicar las causas por las cuales no se ha hecho, pero esto también tiene que ver con intereses políticos, pues, ¿verdad? Entonces, puede ser que no haya presupuesto, puede ser que no haya interés, pero se tuvo que haber hecho en el año 2012, para que nosotros podamos ver esos cambios de los que habla nuestra compañera en su municipio. Pero lastimosamente, como este es lo oficial, ¿verdad? Esto es lo que se presenta, ¿verdad? Eso es la... Voy allá primero, aquí, terminamos con Don Juan y seguimos. Quizás para contestarle a la compañera, es cierto, esa inquietud que ella muestra, y también una forma de contestarle es que eso es a través de tasas, o sea, porque la población de San Ignacio ronda los 9.000 habitantes, con 15 niños desnutridos que no salgan, la tasa sale al 15. No así en otros municipios que son poblaciones de 70.000, 80.000. Y por eso es que San Ignacio siempre lo haga en rojito, aunque hayan aquí montaditos por la mano. También, sí, la mamá, ¿verdad? Los papás que llevamos a los niños a control, y cuando pedimos cómo está mi hijo en control de niños sanos, ven que antes se hablaba de nutrición leve, moderada, severa. Ahora, en el 2006 se cambió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cambió a la forma de describir la desnutrición en desnutrición y desnutrición severa y normal. Entonces se ha ampliado todo, como dice el doctor, tuvo que ver también cuestiones políticas, porque los países también deben de cumplir los objetivos del milenio. Si tenemos tasas demasiado elevadas de desnutrición, no va a ser que nos van a dar más ayuda, al contrario, reduce, porque como gobierno se ve que no están haciendo nada.
O sea, vea, Hay mucho interés. tiene un montón de cosas que ver, no solamente estoy diciendo que es por cubrir, no, sino que también son otras cosas, pero es un todo. O sea, en la realidad sí hay desnutrición. También que los promotores evalúan con peso de edad hasta los 5 años y peso de edad es de 0 a 2 años. Pero por cuestiones, ahí sí yo no sé por qué, se evalúa hasta, se evalúa también de forma no muy adecuada, pero no sé, si les tienen más años tal vez podrían No, esa era la respuesta que iba a dar, que el promotor no maneja la área, solo el peso, la verdad. Y por ejemplo, igual el tema que me iba a poner de ejemplo es San Antonio de los Blancos, que sale siempre con extrema pobreza, pero su población es tan pequeña, tiene como 500 habitantes, que un niño era el que no salía con desnutrición y no sale el rojo, salía como el número de los primeros. Entonces, es una población tan pequeña. Bueno, sí. Miren, la otra cosa es que a veces nosotros queremos repetir los diagnósticos de 1980, otra vez el diagnóstico del 2007, y muchos académicos sobre todo, que creen mucho en lo que está oficialmente escrito, andan perdidos porque el país ha cambiado radicalmente. La remesa ha producido esto, pues, bajos niveles, a tal punto que el problema realmente nuestro ya no es tanto de desnutrición como el de malnutrición. Es decir, por eso es bueno olvidarse un poquito de las estadísticas viejas. El Salvador ya no es un país pobre, de media, por eso no hay las ONG no les dan dinero, porque cuando comparamos a El Salvador con otros países, nosotros avanzamos en los últimos 30 años, pero no tienen ustedes la idea de cuánto hemos avanzado. Lo que pasa es que algunas personas tienen todavía los datos que aprendieron en la UCA en 1980 y creen que las cosas siguen siendo iguales y que el país no ha cambiado. Pero hoy la realidad que ustedes tienen, por eso es bien importante la realidad que ustedes están viviendo, porque esa es la que nos debe guiar, porque si uno anda trabajando con datos de hace 7 años, anda perdido, porque en El Salvador en 7 años ha cambiado tanto como no tenemos idea. Y claro, algunos problemas que tal vez no vemos aquí sí ya existen, ¿verdad? Que son como los niños esos que están por allá. Eso, por ahí anda realmente la gran problemática que nosotros tenemos. Por eso yo les llamo a ustedes a medir la realidad concreta de cada uno de los municipios de ustedes para que de ahí partamos, porque eso sí es la verdad. Sí, incluso creo que es importante lo que mencionaba la compañera. Recuerden que esto representa un momento, ¿verdad? Un momento en el cual se establece una línea de base para ver cómo estamos. Esto es cambiante, esto es modificable. Ahora bien, como decía ella, un niño, depende de la cantidad de población que exista para esa edad, puede ser que esté haciendo ver a un muñecito así cuando tal vez no lo es, ¿verdad? Realmente no lo es. Entonces, es importante también, o sea, entender lo que nos muestra esto en base a esas realidades, ¿verdad? Puede ser que en algunos lugares esta realidad no ha cambiado. Ahora bien, como dice don Juan, al mismo tiempo que tenemos esta realidad, como hemos visto, está desarrollando otras. Antes, en 1980, o abajo del 2000, probablemente nuestros problemas de sobrepeso y obesidad eran mínimos. Nuestros problemas de diabetes, hipertensión y todas esas enfermedades no eran tan grandes. Y ahora vemos las estadísticas y esto son nuestros problemas de salud pública, ¿verdad? Entonces, ahí es donde no nos tenemos que quedar solo con los problemas de antes, sino que tenemos que ver también los problemas actuales. Pero tampoco olvidar eso si no los hemos resuelto, ¿verdad? Entonces, es importante llevarlos a la par, seguirlos vigilando, irlos viendo cómo se van comportando, si van disminuyendo, si están controlados, si no, si nos está teniendo control. Solo para iluminar un poco cómo cambia de rápido de las instituciones, porque al menos mi área de San Fernando solo reporta 4 individuos en el como se llama sistema de vigilancia nutricional, que más ha reportado 4 a junio de 2014, 4 individuos, y niños obesos menores de 5 años reportaron 3% en diciembre del año pasado, hoy reporta 6%. O sea, en 6 meses
6 meses, imagínate. Y a La veces, vista en la ajá, y a veces eso tiene que ver también porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud establece sus estadísticas en base a la demanda de la consulta, pero a veces no toda nuestra consulta llega, los niños no se enferman. Entonces hay que tener claro que de repente podemos tener un dato que va a cambiar también así de rápido cuando nosotros tengamos acceso a toda la población o a una población a la que no hayamos tenido acceso. Entonces, a veces esta población que nosotros vemos en un dato del Ministerio de Salud puede ser representativa o no puede ser representativa. Depende de cuánto por ciento de la población para la edad que estamos estudiando representa, ¿verdad? Entonces eso puede hacer la diferencia. Vamos a cerrar. El compañero que quizás estos datos son de respetable. No, es de esos detalles. Hecho por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación 2007. Están igual. El último reporte de total que tenemos es 2007-2008 y no se ha vuelto a actualizar. Sí, porque esa era la duda, ¿verdad? Que por eso también, y esto de edad, de talla, perdón, representa una desnutrición crónica. Solo crónica. Y otra cosa, lo que usted acaba de mencionar, realmente yo pienso que los municipios intervenidos con la nueva reforma de salud no son datos representativos, son datos reales del 100% de la población. Bueno. Y eso es importante también destacarlo, porque eso ha sido una intervención resultante en estos últimos 5 años. Así que queda fuera de lo que alcanzamos a ver con estos censos, pues, ¿no? Incluso con la última fecha. Ahí no se reflejan los cambios que hemos tenido en base a la intervención de la reforma de salud, ya con la extensión de cobertura de salud que tenemos a través de los centros familiares, ¿verdad? Y especializados. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, con respecto a consultas, hospitalizaciones y defunciones por enfermedades crónicas no transmisibles, imagínense, diario, la consulta casi tiene 400.000 personas, las hospitalizaciones, y estos son los fallecidos, la tasa de letalidad para ellos es de 5.12. Luego tenemos hipertensión, casi 60.000 personas. Estas son las hospitalizaciones, aquí tenemos los fallecidos, solo para el 2013. Y aquí tenemos la tasa de letalidad que representa esta enfermedad. Pero, ustedes se fijan, las enfermedades crónicas de vías respiratorias están en la más alta, ¿verdad? Pero el total, ¿verdad? Todo lo que engloba las enfermedades crónicas no transmisibles es 1,5 millones de personas enfermas. Al menos lo que tenemos registrado a través del Ministerio de Salud, o al menos de todos los servicios de salud, ¿verdad? Tenemos 1,5 millones, y somos 6 millones de personas. O sea, ¿qué quiere decir? Que aproximadamente la cuarta parte de la población tiene una enfermedad crónica no transmisible. Entonces ya se pueden imaginar ustedes el costo que le significa al Ministerio de Salud el tratamiento de estas enfermedades. Es altísimo. Y está relacionado con la forma en la que nos alimentamos por todas las cosas que hemos visto. Entonces, es prevenible, digamos, imagínense todas las hospitalizaciones, casi son 50.000 hospitalizaciones, y dentro de eso tenemos pacientes que llegan compensados, pero que de repente recayeron, pacientes descompensados que llegan bien fregados, entonces que hay que hacerles intervenciones quirúrgicas, que hay que hacerles enfermedades, hay que hacerles operaciones cardíacas. ¿Cuánto no significa eso en costos de salud, en costos de hospitalización, en costos de recursos humanos? O sea, un gasto grandísimo, y esto va creciendo, y aquí, bueno, la mortalidad no es mucha, o sea que esta gente sabe cuánto tiempo va a durar el enfermo, no es que queramos que se mueran, pero sí queremos evitar que eso siga ocurriendo, queremos que eso deje de ocurrir, ¿verdad? Bueno, ahora vemos con la reforma, hemos logrado tener una ampliación. Ustedes se fijan, todo lo que ha incluido es inversión. Imagínense, desde que se crearon los centros familiares y especializados, se ha tenido que contratar equipo para 164 establecimientos. Algunos son nuevos, algunos no, porque solo se reformaron, pero sí, mucho del personal que salía sí hubo contratación nueva. Y a esa hay que proveerle insumos, hay que darles también
todas las condiciones para que puedan funcionar, ¿verdad? También dentro de eso, imagínense a cuánta población se alcanzó a llegar, casi a 2 millones de personas, ¿verdad? Y luego las familias atendidas. O sea, es importante, quiere decir que, o sea, si la reforma de salud ha tenido un impacto, que también nosotros no lo alcanzamos a ver desde donde estamos. Y luego, todos los recursos nuevos que han llegado a primer nivel, casi son 11.000 recursos, ¿verdad? Ahora, con respecto a educación, son datos generales, vamos a ahondar y vienen de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, pero imagínense, tenemos una tasa de analfabetismo del 12% de forma general, del casi el 20% a nivel rural y de la urbana del 8.8%. Mucha de esta gente apenas sabe leer y escribir, ¿verdad? Mucha de esta gente ha crecido en un círculo de pobreza, donde todas las condiciones que hablábamos y todo este desarrollo humano que nosotros esperamos que sea de un 100% para que tengan las capacidades de desarrollar, no han sido las idóneas, ¿verdad? Entonces, estas son poblaciones objetivas dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el esfuerzo que hay en el sistema de educación para paliar esto también no es fácil, pues, pero lleva una incidencia, ¿verdad? Poco a poco va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, es importante también lo que se trae de ellos. Ustedes saben de que entre mayor nivel educativo hay, a veces las opciones y las oportunidades de un empleo digno son mejores, ¿verdad? Y vemos que la escolaridad promedio de la población económicamente activa a nivel total en el 2012 de 8.1, es mayor en las mujeres que en los hombres. O sea que, imagínense, tenemos el promedio a nivel nacional de que las mujeres estudian al menos hasta octavo grado, y los hombres se quedan ahí por el séptimo grado, a nivel nacional, el promedio, ¿verdad? Y si ustedes ven en el nivel rural, tenemos de que las mujeres llegan al sexto grado, los hombres se quedan ahí por el quinto grado, ¿verdad? Entonces, apenas el quinto grado, ¿qué empleo, qué condiciones de trabajo puede tener una persona que sea hasta el quinto grado? ¿Verdad? Y luego vemos en el área urbana, igual, aquí sí hay una leve diferencia, probablemente también por estas condiciones que vemos de familias, donde los hombres alcanzan a llegar de forma general al 9º grado, y las mujeres también, ¿verdad? Pero, imagínense, o sea, tenemos un nivel de escolaridad de la mayoría de la gente que puede trabajar y no ha cubierto ni siquiera el bachillerato. Entonces, ¿qué nivel de empleo y salario pueden tener? Con respecto a condiciones de vivienda, imagínense, solo el 69.5% de la población del nivel rural tiene acceso a energía eléctrica. Quiere decir que hay un 30% de esa población que no tiene acceso a energía eléctrica. Entonces, condiciones para almacenar alimentos, ingresos precarios, no tienen acceso a la refrigeradora, probablemente cocinan todavía con leña, si tienen suerte, pues tal vez tienen algún suelo fogón o algo así para hacerlo, ¿verdad? Pero es un 30%, ¿no? Y a nivel general llega a un 83% de acceso a la energía eléctrica. Incluso, imagínense, en el área urbana, tiene el 92%, el 9% que no tiene acceso, viviendo en la ciudad, supuestamente, en los lugares donde hay todo, supuestamente, ¿verdad? Y vemos ya de forma general, ¿sí?, cómo esto no ha cambiado en los últimos 5 años, prácticamente se mantiene igual. Entonces, en estas condiciones, hay muchas personas. Y el acceso a servicios sanitarios, se supone que es uno de los indicadores que representa más alto según la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Y aquí hay un 10% o un 9% aproximadamente de población que no tiene acceso a servicios sanitarios de ninguna forma. O sea, que todavía llegamos a esas necesidades al aire libre, ¿verdad? Y aquí a nivel urbano casi el 100%, ¿verdad? Y de forma general tenemos de que hay un 5%, un 4% aproximadamente que también no tiene acceso. Aquí lo vemos ya con la tendencia en los últimos 5 años, tampoco no ha variado, ¿verdad? Y el acceso a agua por cañería. Tenemos aquí también igual un 30% de personas que no tienen acceso a agua. Imagínense que una condición para ayudarle a esas personas para que tengan, para poderles
ayudar a sembrar, a tener alimentos en su patio, o sea, que tengan algo. Quiere decir que hay un 30% de la población que no se pudiera haber beneficiado de programas de este tipo, porque no tiene acceso a agua, ¿verdad? Esas son cosas que debemos de considerar a la hora que nosotros vayamos a hacer la intervención. ¿De qué manera solucionarle a ese grupo de la población ese problema? Porque, o sea, el hecho de que no tenga agua no quiere decir que no coma, que no tenga necesidades igual que el que tiene acceso a agua, ¿verdad? Pues también es parte de los problemas que tenemos que solventar. Y aquí vemos cómo esto se ha comportado también, no ha habido diferencia en los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestras situaciones de interés relacionadas a esto? La frecuencia y duración de las enfermedades, como vimos, ¿verdad? La calidad y el acceso a los servicios de salud y el esfuerzo que se ha hecho a través de esta nueva reforma, las condiciones de saneamiento ambiental, especialmente el entorno inmediato, que tiene que ver a veces con las mismas condiciones que tiene la gente para el almacenamiento de sus alimentos, el acceso a agua para mantener condiciones limpias en el hogar, todas esas situaciones. Y la inocuidad de los alimentos, cómo se sembraron los alimentos, el acceso a los alimentos que tenemos al comprarlos. Entonces, como vemos, hay alta incidencia de diarrea, de enfermedades respiratorias, parasitismo, especialmente en áreas rurales y en las poblaciones urbanas marginales, bajo nivel educativo aún en muchos niveles de la población, y baja educación sobre los cuidados de salud, alimentación y nutrición, donde debemos hacer más énfasis. Entonces, esta es la última reflexión de esta ponencia, que la comida sea alimentaria y no es medicina. No sé si hay alguna intervención. Esta sería la primera charla, no sé si un intermedio de media hora y después empezamos con la otra. Bueno.